Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, queridas hermanas, hace algunos años, cuando la catequesis se reducía al aprendizaje de memoria de algunas preguntas y respuestas, casi siempre en preparación para la primera comunión, una típica de esas preguntas era: ¿dónde está Dios? Las respuestas, por cierto, originalmente correctas, rezaban más o menos así: Dios está en todas partes, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Sin embargo, para muchos de nosotros, eso representó solo un aprendizaje teórico, abstracto y sin mayor trascendencia o repercusión para la vida. ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que no pide solo una respuesta aprendida de memoria. Es una interrogante existencial que exige respuesta en este mismo sentido. Es el cuestionamiento que se plantea sobre todo en circunstancias difíciles o desgracias como una enfermedad, un accidente, el fallecimiento de un ser querido. Es entonces cuando solemos preguntarnos: ¿dónde está Dios? Ciertamente no bastan fórmulas abstractas. Es preciso encontrar otro tipo de respuesta, como nos orienta precisamente la palabra de Dios que proclamamos este domingo. El primer libro de los Reyes nos presenta el llamado ciclo de Elías. Aquí ocurre el enfrentamiento del profeta Elías con la monarquía de Israel, apartada del Señor, y señala el cumplimiento infalible de la palabra divina. En su primera aparición, Elías anuncia la sequía como castigo por la idolatría. Después de desafiar y vencer a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo, y una vez que termina la sequía, el profeta Elías tiene que salir huyendo de la furia del rey Acab y de su esposa Jezabel, quienes intentan matarlo. Caminó 40 días y 40 noches, y con la fuerza del alimento que tomó, llegó hasta el monte Horeb, hasta la montaña donde Dios se había manifestado a Moisés. El profeta Elías se dirige al lugar separado de las manifestaciones de Dios, pero tendrá una experiencia muy diferente a la de Moisés. El profeta Elías entró en una cueva y estuvo ahí hasta que recibió la orden de salir y ser testigo de la presencia de Dios. Entonces ocurre lo sorprendente. Vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Llama la atención que en esa misma montaña del Horeb, donde Dios se manifestó a Moisés en medio de fenómenos extraordinarios, ahora Elías tenga que preguntarse: ¿dónde está Dios? El viento huracanado, el terremoto y el fuego típicos en las teofanías, esta vez no son signos de la manifestación de Dios. Después del fuego se escuchó el murmullo de una suave brisa. Algo en apariencia tan pequeño, insignificante y sin mayor trascendencia, propicia para la manifestación de Dios. El profeta Elías se encuentra con su Señor en la suavidad de la brisa, símbolo de una exquisita intimidad. Si bien es cierto que Dios puede manifestarse a través de fenómenos asombrosos, como hizo con Moisés, también está presente de manera sencilla y cercana, comparable con el murmullo de la suave brisa. Dios está también en lo que parece tan ordinario, tan insignificante, como la cotidianidad de la vida.
Lo fundamental es saber descubrir esa presencia divina. A veces por la simpleza, pero también a veces por el asombro que desconcierta, corremos el riesgo incluso de confundirlo. Esto es lo que nos presenta hoy el Evangelio de San Mateo. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús pide a sus discípulos que se dirijan a la otra orilla en una barca. Una vez que despidió a la gente, Jesús se fue al monte a orar. El Evangelio narra que entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas las sacudían porque el viento era contrario. El lago o mar de Galilea, que iba atravesando esta barca, va entonces causando zozobra entre los que van en la barca. San Mateo dice: a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Un hecho sin duda asombroso y fuera de lo común, pero lo más importante es ante todo descubrir a Jesús que se acerca. Sin embargo, ellos no fueron capaces de descubrirlo, por lo menos en un principio, porque dice Mateo: los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. En medio de lo agitado del lago, al amanecer viene Jesús hacia sus discípulos, pero ellos no logran descubrirlo y lo confunden con un fantasma. Jesús tranquiliza a sus discípulos y les dice que no es un fantasma, sino Él mismo quien se acerca a ellos. Pedro, al percatarse que es el Maestro, le pide ir a su encuentro, caminando también sobre las aguas. Jesús se lo concede, pero surge otro problema. Al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Jesús de nuevo acude en su ayuda, le da la mano para sostenerlo, pero también le reprocha: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Desde tiempos antiguos este pasaje fue interpretado no solo como un hecho sucedido en Galilea, sino como un relato emblemático y aplicable a todos los tiempos. La barca en la que se encontraban los discípulos, atacada en la noche por las inclemencias del tiempo, podría representar a la comunidad cristiana, navegando bajo la oscuridad de la noche y bajo el impacto de vientos fuertes y grandes olas. Pero el amanecer nos trae a Jesús. Podemos encontrarnos con Él y vencer todo miedo y temor. Queridos hermanos y queridas hermanas, es preciso descubrir al Señor presente, cercano, dándonos la mano para auxiliarnos, aunque también puede reprochar nuestras vacilaciones y falta de fe. La madrugada de este pasaje anuncia el amanecer por excelencia, el amanecer de la resurrección que fundamenta nuestra fe. Hoy que ustedes van a recibir el sacramento de la confirmación, pues es importante que, ayudados por sus padres y padrinos, vayan descubriendo que Jesús, a través de los sacramentos, nos va fortaleciendo la fe. Ustedes van a recibir el sacramento de la confirmación, en la que recibirán la plenitud del Espíritu Santo. Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Espíritu Santo que nos ha ido acompañando, pero muchas veces no nos damos cuenta hasta que tenemos ya conciencia de esta presencia del Espíritu Santo. Hoy les invito a ustedes que van a ser confirmados, así como también a sus padres y padrinos, y a todos los que están presentes en esta Santa Iglesia Catedral, a descubrir la presencia continua con nosotros del Espíritu Santo e invocarlo frecuentemente.
Que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir la presencia del Padre y del Hijo en nuestra vida. Y que podamos también reconocer que necesitamos el aumento de nuestra fe. Que pongamos en práctica nuestra fe. Que ante las enfermedades, ante los problemas, ante las dificultades, ante tantas situaciones que pueden surgir cada día, podamos poner nuestra fe en Dios, podamos confiar en Jesucristo, podamos dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nos vaya ayudando a enfrentarnos bien a cada situación, especialmente a las situaciones difíciles. Hoy, domingo 19 del tiempo ordinario, nos está recordando la palabra de Dios, la necesidad de la fe, la necesidad de confiar totalmente en Dios. Que Nuestra Señora del Carmen, San José y San Andrés Apóstol nos ayuden a poner toda nuestra confianza en Jesús, nuestro Maestro y Señor, ante las dificultades y problemas de la vida diaria. El Señor Jesús viene a nuestro encuentro de muchas formas, sobre todo en su palabra, en su Eucaristía y en cada uno de sus sacramentos. Dejémonos ayudar por Jesús, que no pensemos que somos autosuficientes. Necesitamos de la ayuda de Dios. Que así sea. Antes de recibir